Vila, que está en la redacción de La Nación. ¿Cómo estás, Cine? Buen día, David. ¿Cómo estás? Bueno, teníamos varios temas. Igual te quiero preguntar ahora por lo que está pasando en Estados Unidos, con la reunión que está realizándose entre el presidente Trump y Giorgia Meloni, y bueno, la decisión de Trump, que todos los días nos da una sorpresa nueva, ¿no? De decidir querer echar al titular de la Reserva Federal. Pero quiero pedirte a vos también una opinión o alguna información adicional respecto de este tema, que para mí está pasando un poquito bajo cuerda, pero se reflota y es de primer orden, sobre todo en el contexto en el que hoy conocimos que a partir del pedido de captura internacional de Ali Khamenei que hace la UFIAMIA, Irán advierte que habrá consecuencias para la Argentina, políticas, jurídicas, legales, y este señor se paseó por nuestro país sin que nadie lo advierta. Sí, claramente es una brecha de seguridad muy notable. Deja muy mal expuesta a la Cancillería argentina, porque el encargado de asuntos, digamos, casi consulares, digamos, el único representante diplomático de la Argentina en Irán no estaba de viaje. Las personas que todavía estaban en la representación argentina no hicieron ellos mismos, la Cancillería y la inteligencia argentina aceptan que ellos mismos hicieron un mal trabajo de chequeo de datos respecto a Dabiri, y eso no solo lo deja muy expuesto al gobierno iraní, como vos decías, la crisis económica que se lleva puesta a mucha parte de la clase media iraní, sino también deja muy expuesto al gobierno argentino. Es inusual que un incidente así exponga tanto a ambos gobiernos enfrentados, esos gobiernos como están. Sí, porque esta noticia se conocía la semana pasada, pero yo hoy decía se reconfigura un poco a partir del pedido de captura de Ali Khamenei y bueno, de la historia, ¿no? Y de la posición, el alineamiento geopolítico del presidente Milei con los Estados Unidos y con Israel, ¿no? Cómo no sonó ninguna alarma, ni para la Secretaría de Inteligencia, ni para la Cancillería, para Migraciones, para el Departamento Consular argentino en Irán, respecto del viaje de un alto funcionario iraní, porque estamos hablando de quien era vicepresidente, un alto funcionario iraní, que posteaba alegremente, creo que había como 80 fotos en el Instagram de la mujer del exministro, por toda la Argentina, incluso a metros de la Casa de Gobierno. Es un chequeo básico, Debbie, casi de sentido común. Casi de lectura de diario, diría yo. Exacto, o de Google, o los buscadores o de redes sociales. Exacto, porque básicamente, digamos, Dabiri, el ex vicepresidente para Asuntos Parlamentarios de Irán, este personaje que recorrió libremente la Argentina durante muchos días, presentó el pedido de visa con el mismo nombre con el que ni siquiera era un nombre falso, por lo tanto es casi de sentido común. La brecha de seguridad es verdaderamente flagrante. ¿Qué sucede con el riesgo para la Argentina frente a una brecha de seguridad así, como vos decías, con los alineamientos tan explícitos del presidente Milei con Irán y con Estados Unidos, perdón, con Israel y con Estados Unidos, y también la guerra de baja intensidad con picos de alta intensidad que libran en este momento Irán e Israel? Básicamente el Irán de hoy no es el Irán de hace un año y medio o de hace dos. Su primera barrera de defensas, que eran los grupos terroristas, Hezbollah, Hamas, los hutíes, está muy debilitada. Lo vimos con las ofensivas israelíes, la actual sobre Hamas, la de los últimos meses sobre Hezbollah, cómo fueron diezmando no solo a las cúpulas, sino la fuerza, al brazo armado terrestre del campo de batalla de ambos grupos terroristas. Eso por un lado. La crisis económica de Irán hace estragos no solo, como decía recién, en la clase media, sino también debilita mucho al régimen de los ayatolas frente a los iraníes, donde hay una efervescencia social que cada vez inquieta más a ese régimen. ¿Por qué? Porque lo ve como un muy probable factor de supervivencia que van a tener que enfrentar. Entonces, es un montón de variables que confluyen para que Irán no presente hoy la amenaza hacia afuera, y más, sobre todo, hacia afuera de Medio Oriente. Es una amenaza dentro de Medio Oriente, es otra hacia afuera de Medio Oriente, como era hace un par de años. Esa amenaza, te diría, está muy debilitada. Y además es un Irán que está tratando de negociar en este momento algún tipo de acuerdo con Estados Unidos respecto de su plan nuclear. Por lo tanto, digamos, es un Irán de esperar que contenga sus ambiciones terroristas en el resto del mundo. Ine, quiero llevarte a los Estados Unidos. Lo estábamos hablando también con Carlos recién, ¿no? Trump no deja de sorprender todos los días con alguna noticia de alto impacto. Ahora con esta decisión de querer echar de los Estados Unidos, del gobierno, o al presidente de la Reserva Federal, no al gobierno, sino el presidente de la Reserva Federal, nada menos, ¿no? Y además en el contexto de una reunión con Giorgia Meloni.
Exacto. En el contexto del arancelazo de hace 2 semanas, básicamente, después del Día de la Liberación, cuando impuso toda esa graduación de aranceles sobre el resto del mundo. Ayer el presidente Donald Trump dijo que el gobierno debería sacarse de encima a Jerome Powell, el jefe de la Reserva Federal, más temprano que tarde. Esa fue básicamente su declaración. ¿Por qué lo dice? 2 razones, te diría inmediatas. El martes Powell dijo que es en este contexto de incertidumbre económica, de indicadores que muestran que probablemente sufra mucho en las próximas semanas y en lo que queda de este año la economía norteamericana, la Fed estaba observando qué va a hacer. Y ese observando qué va a hacer es muy importante, no solo para la economía norteamericana, sino para la política de Trump. ¿Por qué? Porque hay que ver qué decide la Fed. Si la inflación sube como consecuencia del arancelazo, es muy probable que la Fed se plantee la necesidad de volver a subir las tasas para contener la inflación. Tasas más altas de la Fed representa tasas más altas para algo básico en la vida norteamericana, la vida diaria de todos los norteamericanos, el crédito. Ya están subiendo las tasas, digamos, las básicas, están subiendo. Si la Fed sube sus tasas, muy probablemente eso impacte directamente en el bolsillo de los norteamericanos. Eso para Trump, un Trump que prometió bajar la inflación como primer bandera de campaña, es peligrosísimo. Por eso Donald Trump ayer llamó a sacar a Jerome Powell. Le va a costar porque la Fed es autónoma y a Powell le queda por lo menos 1 año de mandato. Bueno, cualquier similitud con la Argentina en las enormes distancias, ¿no?, de ambas economías, pero realmente, totalmente, ¿no?, pensar en cuando vos decías su principal eslogan de campaña fue bajar la inflación, la puja que tiene ahora con este funcionario tan relevante de la Reserva Federal es como consecuencia también de que esto no impacte en la inflación en los Estados Unidos. Y el arancelazo tiene ahora como protagonista la visita de Giorgia Meloni para hablar un poco de la posición de la Unión Europea, ¿no? Sí, y también de Italia, porque Italia tiene más del 10% de sus exportaciones viajan a Estados Unidos. Es una situación bastante compleja la de Giorgia Meloni. ¿Por qué? Porque tiene que responder a 3 intereses. El primero, la economía italiana. La economía italiana está, desarrollándose un poquitín mejor que cuando Giorgia Meloni llegó al poder en el 2022, pero sigue siendo de muy bajas tasas de crecimiento, una economía muy endeudada que necesita de cualquier fuente de ingresos a esa economía. Las exportaciones, sobre todo, 10%, como decía recién, van a Estados Unidos. Primer interés al que tiene que responder. Segundo interés, su relación preferencial con Estados Unidos. Ya lo dice el presidente Milei. Hay una especie de cuadrilátero de política exterior con el cual él se alinea. Donald Trump, Giorgia Meloni y Benjamin Netanyahu. Y él se considera otro vértice. Bueno, Giorgia Meloni también tiene una preferencia de política exterior por Estados Unidos muy marcada, muy basada en esa alineación, en el alineamiento ideológico. Claro. Eso también quiere resguardar, pero a su vez tiene que resguardar en la relación con el resto de la Unión Europea, que está en este momento muy enfrentada con la Casa Blanca de Donald Trump, precisamente por el tarifazo de hace 2 semanas, y está también negociándolo. Es decir, que llega de una posición muy incómoda, de la cual tiene que salir con algún triunfo Giorgia Meloni, es decir, algún tipo de acuerdo preferencial, no solo para Italia, sino también para la Unión Europea, sin presionar demasiado a un Donald Trump que también es muy sensible cuando se lo cuestiona o se lo arrincona en las negociaciones. Recién, y también se lo consulto a Carlos Arbía, hay un tema que también es súper interesante respecto de la relación o de esta situación geopolítica que atraviesa la economía argentina, que es el tema de China, ¿no? Porque sobrevuela todo el tiempo en este contexto en el que la Argentina puede levantar el cepo a través de recibir no solamente de organismos multilaterales, sino del fondo, una enorme cantidad de dinero con, bueno, un camino más allanado a través de la presidencia de Donald Trump en los Estados Unidos. Esta idea de, bueno, recompongan reservas para sacarse de encima el swap con China, ¿no? Sí, lo dijo el propio Scott Bessent el lunes pasado, ya habiendo partido de la Argentina, el secretario del Tesoro, que vino a darle esa muestra de apoyo explícito a Javier Milei, pero al partir dijo:
la Argentina va a tener plata para devolver el swap. ¿Qué es eso? Una marcada de terreno abierta, de forma diplomática, pero abierta, de Scott Bessent para la Argentina. Lo que pasa es que es un montón de dinero, Carlos, son 5.000 millones, ¿no? 5.000 millones de dólares, en la Reserva del Banco Central hay el equivalente por yuan chino de aproximadamente 18.000 millones de dólares que forman parte de las reservas del Banco Central. De ese total se renovaron 5.000 millones de dólares hasta junio del año que viene, pero va en línea con lo que acaba de decir hoy también Kristalina Georgieva, es que en realidad existe la posibilidad que el Tesoro americano le dé una ayuda financiera a la Argentina, lo venimos diciendo desde antes de la llegada de Bessent a la Argentina, no a través de un fondo de estabilización cambiaria, sino que a la larga pueda reemplazar ese swap chino por dinero que le pueda prestar el Tesoro. Ahora, hoy eso no se puede hacer, prácticamente no existe la posibilidad, pero yo creo que se está evaluando ese tema y que a la larga puede llegar a cambiarse ese swap, pero obviamente los problemas comerciales que puede llegar a tener la Argentina con China, si directamente decide terminar con ese swap, porque ese swap de China, recordemos, que sirve, te lo dan a vos los chinos, para vos comprarle a los chinos. Entonces, si los chinos no te lo dan, vos no le compras más a los chinos, absolutamente nada. Sí, la Argentina, bueno, un poco yendo a lo que decía Inés, tiene que ver obviamente con todo este arancelazo. Y me quería meter un poquito en lo de Powell que dijo Inés, porque es muy importante, porque hoy los mercados en Wall Street están muy a la espera de algo que pueda pasar, porque Jerome Powell fue nombrado por Donald Trump en su anterior gobierno de los Estados Unidos. Por lo tanto, el mercado se dice, ¿cómo? Vos nombraste a Powell para que hiciera una política que es la política teóricamente de Trump y ahora que querés echar al titular de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Una situación muy compleja que tiene que ver con que Trump le pidió directamente que baje la tasa de interés. Cerramos con vos, Inés. Sí, es verdad, hay una aclaración. Donald Trump no es la primera vez que pide que lo echen a Jerome Powell, ya lo había hecho en su primer mandato. Hoy lo que sucedió es que recibió una noticia ambigua para Powell y algo que, digamos, Trump quiere hacer en Estados Unidos, como decía Carlos, que es que el Banco Central Europeo, comandado por Christine Lagarde, muy conocida en la Argentina también por haber conducido el FMI, bajó las tasas en anticipación a lo que cree va a ser el efecto inflacionario de los aranceles. De todas formas, Carlos y Debbie, acá hay algo que está clarísimo y es la estrategia de Donald Trump de empezar a aislar a China con el arancelazo. ¿Cómo? En la gestión de todos estos acuerdos. El lunes, la presencia de Scott Bessent, acá la gestión de un acuerdo comercial o de inversiones entre la Argentina y Estados Unidos. La negociación de Giorgia Meloni hoy en Washington. En todas esas, Estados Unidos, la Casa Blanca, está introduciendo condiciones para que esos países no negocien más con China. Es básicamente parte de esta geopolítica entre los dos gigantes que dominan el mundo. Gracias, Inés. Gracias a ustedes. Un placer, chicos. Inés Capdevila, desde la redacción de La Nación. Buenas tardes.